Hoy ya tenemos el horno listo para hacer cupcakes. Los cupcakes son esos mini budines o queques pequeños que existen en las pastelerías desde hace mucho tiempo, pero que han adquirido en los últimos 10 años un furor, son una novedad, parece absoluta en muchos lugares. Y no dejan de ser masas que se cocinan en pequeños recipientes, generalmente cápsulas de papel, las cuales después están decoradas. Del mismo estilo son los muffins. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los muffins generalmente tal cual salen del horno, así se comen o se venden. En cambio los cupcakes necesitamos hacer la masa por un lado y la cobertura por otro para después decorarlo con confites, con distintos productos. Hoy vamos a hacer Red Velvet Cupcakes, que serían los cupcakes de terciopelo rojo, y después unos de yogur y limón con un lemon curd en el interior. Así que vamos a comenzar con los primeros. Red Velvet nos da idea de rojo. Estos cupcakes en principio eran una masa hecha en base a cacao absoluto, entonces eran mucho más oscuros y de pronto con las modas fueron tornándose cada vez más hacia el color rojo. Vamos a tamizar la harina de trigo común, 300 gramos, y azúcar también 300 gramos, que no necesitamos tamizar porque es azúcar blanca, directamente la vamos a mezclar acá. Y después le vamos a agregar 10 gramos de cacao amargo, solamente 10 gramos. 2 huevos, que serían 120 gramos. Una pizca de sal fina, siempre las masas llevan su pizca de sal bastante abundante, y un poquitito de esencia de vainilla. Esta es en jarabe, pero si no, cualquier esencia de vainilla que ustedes tengan. Y aceite llevan. La mayoría de las masas de cupcakes y muchas masas de muffins llevan aceite. En este caso un aceite de girasol, son 180 centímetros cúbicos, 180 gramos. Podría ser también de maíz o un aceite de canola. Y otro elemento líquido que vamos a utilizar es una leche cortada. En muchos lugares venden un producto llamado buttermilk, que es una especie de leche así del estilo de un yogur. Nosotros no lo tenemos aquí como producto ya hecho, entonces lo vamos a hacer. Acá de leche tenemos 200 centímetros cúbicos y le vamos a agregar aproximadamente una cucharada sopera de jugo de limón. Lógicamente que eso enseguida va a cortarse y ese es el efecto que buscamos. Algo muy ácido que haga que el bicarbonato de sodio actúe y entonces la harina pueda crecer. Y esto es colorante en pasta rojo. Todo esto lo vamos a mezclar junto. Esto también va a venir acá. Y lo último que nos falta agregar es justamente el bicarbonato. Y el bicarbonato lo vamos a integrar con una cucharada sopera de vinagre blanco o vinagre de manzanas. Y va a ser toda esa efervescencia justamente que necesitamos antes de integrarlo a la masa. Todo esto lo vamos a unir hasta obtener una masa lisa. ¿De dónde viene el nombre de Red Velvet? En el 1800 empezaron a hacer reemplazos de la harina de trigo por almidón de maíz, por cacao, por alguna fécula, para suavizar las masas. Entonces se les llamaban tortas suaves o tortas velvet. Velvet es el terciopelo, ¿no? La traducción. Y de las más clásicas estaban una torta que después terminó llamándose Devil's Cake, porque tenía mucha cantidad de cacao y era muy oscura. Y otra pasó a ser esta Red Velvet, que en principio el cacao, cuando nosotros le agregamos el vinagre y todos esos productos tan ácidos, tomaba una coloración justamente rojiza. Después, con el tiempo, se fue abandonando más la idea del cacao y pasando más a la idea de esta tonalidad roja. Y después hubo 2 films que lo llevaron bastante al estrellato a estos cupcakes. Uno es Magnolia Steel y la otra es Sex and the City,
donde los protagonistas comían o pasaban gran parte de sus vidas alrededor de este producto. Y como rareza, en San Francisco hay un bar donde venden un fried chicken red velvet, es decir, un pollo frito que las tiritas de pollo las pasan por esta pasta, las empanan con crumble del mismo cupcake y después lo fríen. Así que como verán, la moda está en todo girando alrededor de este producto, ¿ven? Y acá tenemos entonces los moldecitos que siempre tienen sus cápsulas de papel. Y ahí entonces completamos los 12. Y así como están, van a ir al horno. 180 grados, 15 a 18 minutos. Una vez fríos, vamos a colocar el frosting. Entonces, de queso crema, el más duro que ustedes consigan de estos cream cheese, vamos a colocar 170 gramos. 170 gramos. Sáquenlo un poco antes de la heladera o lo pasan unos 20 segundos por el horno de microondas. Así entonces tenemos una consistencia un poco más cremosa y lo vamos a empezar a homogeneizar. Cuando nosotros notemos que ya está hecho más una pasta, recién ahí vamos a incorporar 60 gramos de manteca o mantequilla, también blanda, para que todo esto se una. Vamos a detener esto, así colocamos toda la manteca en el fondo. Es un clásico, esa clásica cubierta. Generalmente se llama frosting a esto y es el clásico frosting de cream cheese, que después lógicamente se puede colorear o podemos darle el sabor con alguna esencia y si quieren con algún colorante, pero si no directamente con esencia. Le vamos a poner un poquitito de esencia de vainilla y finalmente el azúcar impalpable. 500 gramos es mucha la cantidad, pero recuerden que los frosting tienen esa virtud de quedar encima de los cupcakes y después hacer como una capa azucarada. Entonces, le vamos a ir agregando el azúcar impalpable, vamos a ir haciendo una crema que se va a quedar suficientemente sostenida como para estar arriba de estas tortitas y lo vamos a colocar en una manga con una boquilla rizada de 12 milímetros aproximadamente. Cuando hayan pasado esos 15 o 18 minutos, vamos a retirar del horno. Y acá tenemos, como vemos, lógicamente los cupcakes crecen por el bicarbonato. Entonces, para decorar sería muy dificultoso esto. Si los vamos a comer así, los dejamos tal cual. Si no, lo ideal es colocarles un papel manteca por encima y después una placa y hacer una ligera presión para que después queden planos. Entonces de esa manera se va a adherir mucho mejor la cubierta o el frosting. Esto lo dejamos reposar, hay quienes lo dan vuelta para que quede mucho más plano y yo acá ya tengo unos que están fríos, tengo la crema que hice recién, entonces lo que vamos a hacer es colocarles realmente la crema ahí, en esta cubierta. Después tenemos algunos confites, siempre se decoran con confites estos cupcakes, en este caso unos besos rojos, unos confites blancos, unas grajeas muy mínimas blancas, que son muy lindas, y después tenemos unas tapitas de macarón de color rojo que también van a completar entonces cada uno de estos cupcakes.
Y la segunda de las recetas va a ser un cupcake de limón y yogur. Es decir, una masa más del estilo de lo que conocemos como un budincito, mucho más tierno por el agregado del yogur y que también va a llevar queso crema. Entonces, esto lleva un método mucho más clásico, si se quiere, donde nosotros vamos a cremar 200 gramos de manteca o de mantequilla que está pomada, junto con 100 gramos de queso crema o cream cheese. De esto tenemos 200 y del queso tenemos 100. Siempre los quesos cremas van a ser mucho más suaves las masas, por eso es que generalmente si queremos algo más liviano, aunque parezca un contrasentido, utilizamos estos quesos para no poner tanta cantidad de materia grasa. Y de azúcar tenemos 300 gramos. Entonces, vamos a colocar azúcar común, podría ser impalpable, podría ser un azúcar orgánico también si ustedes quieren darle otro sabor. 300 gramos y todo esto lo vamos a dejar cremar. Pizca de sal, por supuesto que le vamos a agregar, siempre le agregamos a las masas una pizca de sal. Y el limón, vamos a tener 2 limones en la ralladura y 1 limón en el jugo. La ralladura, como hacemos generalmente, la incorporamos o en la materia grasa o con huevos para dar mucho mayor sabor. Y a esto lo vamos a dejar batiendo. Una vez que haya blanqueado bien, entonces vamos a incorporar 3 huevos, que son 180 gramos. Incorporamos así de a uno. Y le vamos a agregar 100 gramos de yogur. Si consiguen yogur natural, mejor, y si no, algún yogur de vainilla. Digamos, yogures cítricos en general no vienen, sino un yogur de naranja o de limón podría ir, pero por lo general no es uno de los perfumes que tengan estos productos. Así que un yogur ahí. Siempre revisamos los bordes de la batidora y después vamos a tamizar los secos. Como secos tenemos 250 gramos de harina y tenemos 10 gramos de polvo leudante o polvo para hornear. Tamizamos entonces 250 gramos de harina con 10 gramos de polvo para hornear o polvo leudante o levadura química. Y todo esto lo vamos a incorporar a baja velocidad a la preparación junto con el jugo de un limón. En estas masas de budín, siempre que incorporamos los secos, después les damos como unos segundos de un batido enérgico para que la preparación entonces quede bien unida. Y todo esto lo vamos a poner en una manga para después poder rellenar las cápsulas. Como siempre tenemos algunos pirotines de papel o esas cápsulas de papel que son las que necesitamos para hornear. Los cupcakes generalmente usan esas cápsulas y si ustedes tienen los moldes directamente de cupcakes podrían enmantecarlos o enmantecar y enharinar y no ponérselos, pero después realmente visten muy bien cuando tenemos ya desde el vamos puesto ese papel. Entonces, dividimos la masa, donde imagínense si tienen una balanza de poner unos 45 o 50 gramos en cada uno de los pirotines, antes entonces de llevar al horno. No tiene tanta cantidad de polvo leudante, por consiguiente no salen con tanta joroba como fueron los Red Velvet. Así que esos 45 o 50 gramos de masa y ahora los vamos a llevar a un horno. Horno a 180 grados durante unos 15 minutos aproximadamente.
Y para decorar los cupcakes, una vez que salgan del horno y enfríen, vamos a hacer dos preparaciones. Por un lado, un merengue, para que sea una cobertura blanca, y en el centro, lemon curd. El lemon curd es como si fuese una mermelada, digamos, de limón, pero hecha en base a huevos y yemas. Entonces, vamos a colocar un huevo, 3 yemas y 120 gramos de azúcar. Un huevo, 3 yemas y 120 gramos de azúcar. Y todo eso lo vamos a unir y le vamos a agregar la ralladura de un limón y 60 centímetros cúbicos de jugo de limón. Ralladura de un limón y 60 centímetros cúbicos de jugo de limón. Acá no les puedo decir si es de 1 o 2, pues depende del tamaño. Es preferible usar una balanza o una jarrita medidora para poder hacerlo. Y todo esto lo vamos a cocinar sobre fuego o sobre el baño de María. Como se sientan más cómodos, yo prefiero hacerlo sobre fuego. Entonces vamos a volcar toda la preparación en una cacerolita que tenga un fondo espeso que nos asegure una cocción pareja. Llevamos la cacerola sobre mi anafe Ormay, que es 100% seguro. Tiene un sensor de llama con corte automático para prevenir accidentes. Tengan en cuenta que acá tenemos yemas, huevos, azúcar y jugo. Entonces, lógicamente el huevo, ustedes saben, habrán hecho seguramente algún huevo duro, saben que empieza a coagular cuando levanta la temperatura. Y con esto va a pasar exactamente lo mismo. Por eso tenemos que esperar a que la temperatura aumente. Entonces vamos a lograr una especie de crema pastelera, podríamos decirle. No una crema inglesa que se corta y queda todo granulada, sino a su vez más del estilo de una crema pastelera. Un dato para saber cuándo está el punto es que toda la espuma se retira de la preparación y entonces nosotros vamos dando cuenta que esto empieza a espesar y una vez que lo tenemos así, directamente puedo apagar el fuego y enfriarlo un poquitito con el batidor antes de incorporarle la manteca o mantequilla, que son 120 gramos. Si quieren pueden retirarlo a un bol y incorporárselo ahí. Y si no, directamente vamos poniendo la manteca fría en cubitos dentro de la preparación. Y una vez que se integre todo, lo vamos a pasar a un recipiente y lo vamos a llevar a frío cubierto con film. Y la segunda parte de la decoración va a ser un merengue. Nosotros podemos hacer el merengue clásico, ¿no es cierto?, con las claras y el almíbar para después poder decorar estilo italiano. En este caso voy a utilizar un polvo para preparar merengue, al cual solo se le agrega agua y se lo bate para lograr un merengue súper rico. Se puede lograr un merengue de cualquier estilo. Y este producto lo pueden encontrar en casas de repostería o en casas de cotillón. En este caso, la proporción es de 250 gramos de polvo y 100 centímetros cúbicos de agua. Agua a temperatura ambiente. Mezclamos ambos productos y vamos a batir hasta lograr tener un merengue súper consistente como para poder decorar después los cupcakes. No se asusten al principio que se vuelve todo líquido, sino que a medida que va hidratando vamos a lograr tener esa textura. Y después, una vez que esté listo, lo vamos a colocar en una manga con una boquilla lisa de 8 milímetros. Listo el merengue, entonces vamos a colocarlo en la manga con una boquilla lisa.
Entonces, tenemos fríos los cupcakes, tenemos el merengue y tenemos el lemon curd. Con eso vamos a decorar y después vamos a terminarlos con unas florcitas hechas de glacé. Entonces, directamente acá vamos a hacer una especie de vol au vent, si se quiere, de merengue, donde en el interior vamos a colocar el lemon curd, ¿sí? Y después por encima una de estas flores. Y así vamos a completar entonces todo el resto de los cupcakes. Los cupcakes siempre nos descubren un mundo para cocinar, para divertirnos, para decorar en forma muy alegre. Nosotros habíamos hecho primero los Red Velvet Cupcakes, decorados, ¿no es cierto?, con ese frosting de cream cheese, y después otros cítricos con la decoración del merengue y del lemon curd, y después, bueno, decorados con esa margarita que lo hace un poco más lúdico. Realmente son esas recetas que nosotros podemos hacer como para cocinar con los chicos, como para decorar un poco en familia, y que para los cumpleaños son la delicia de los más chicos, y por qué no también de los grandes. Así que espero que las realicen, espero que enciendan su horno y sigan paso a paso todos estos horneados por Gross. Nos vemos en la próxima. Chao.